con lo que el arquitecto muy amablemente nos va a compartir. Pues bien, el arquitecto Benjamín Romano es egresado de la licenciatura de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en la generación 1973-1978 y complementó su formación con estudios especializados en elementos prefabricados en el extranjero. En su etapa universitaria ingresó al estudio del ingeniero Heberto Castillo, donde se especializó en el cálculo de momentos estructurales, y un año después se le confió el proyecto ejecutivo de un complejo industrial de 42,000 metros cuadrados en el estado de Hidalgo, mismo que concluyó en agosto de 1975 y fue este evento simultáneo con su titulación. Su experiencia en el extranjero afianzó una convicción fundamental que la arquitectura exige diseñar considerando su estructura y proceso constructivo. Y hago una pausa, eso no se nos debe olvidar, chicos, esto es fundamental, es un binomio fundamental. Esto no venía, esto es de mi cosecha, me lo permiten. Y bueno, la vocación del arquitecto no radica en la construcción masiva, sino en la precisión técnica y la integración estructural. Desde el año 1982, tras obtener mención honorífica en su examen profesional, el arquitecto Benjamín Romano impartió clases en la Universidad Iberoamericana, y esto durante varias décadas. Ahí enseñó proyectos y construcción, coordinó el ciclo de construcción y colaboró en la revisión del plan de estudios de la Escuela de Arquitectura. Entre el año 2003 y 2023 fue coordinador de la Cátedra Blanca CEMEX en la misma institución, y además en los años de 2016 a 2017 fue invitado como experto residente para impartir clases en la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Harvard, y ha participado como conferencista en foros internacionales como CIAB en Valencia y en la Universidad de Comedia. Como fundador de LBRA Arquitectos, el arquitecto Benjamín Romano ha desarrollado una arquitectura caracterizada por el diseño contemporáneo, la alta tecnología, la flexibilidad espacial y un entendimiento estructural profundo que potencia la técnica mexicana y el uso de materiales sólidos. Su formación universitaria, su temprano entendimiento de las estructuras y procesos constructivos, así como su continuo aprendizaje del oficio a través de la docencia, son claramente viables en sus proyectos, que le han merecido reconocimientos internacionales, entre los cuales están en 2024 el premio Rating de Future Awards, categoría de innovación arquitectónica del año y residencia privada por el proyecto CH73. En el mismo año, el premio FIDES a la vivienda unifamiliar por DH73. En 2024, el premio Grupo Reforma a la trayectoria arquitectónica. En el año 2023 obtuvo la medalla al mérito en artes en la disciplina de Arquitectura México, Congreso Ciudad de México, México. En el año 2022, la 16ª Bienal Nacional de Arquitectura con la medalla de plata, categoría vivienda unifamiliar en México. En el año 2022, Best of the Best en la categoría de arquitectura por el proyecto CH73 por el Consejo Alemán de Diseño Iconic Awards, Innovation Architecture Munich. En 2021, reconocimiento Corazón Chilango por su trayectoria en México. En el año 2019 fue merecedor del premio a su trayectoria Lorenzo H. Zambrano, otorgado por CEMEX, México. En el año 2019
2019, Council Town Buildings and Urban Habitat, CTBUH, reconoció a la Torre Reforma como uno de los 50 rascacielos más influyentes del mundo en los últimos 50 años. En el año 2019, premio a su trayectoria en arquitectura por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Asociación Civil de México. En el año 2018, International Highways Award, el premio a Torre Reforma como el mejor rascacielos del mundo, Frankfurt. En el año 2017, premio Obras CEMEX en edificación y accesibilidad universal, México. En el año 2016-2017, fue invitado como Expert in Residence por la Universidad de Harvard. En el año 2016 obtuvo la medalla de oro en la 14ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. En el año 2016, premio Diamante en el ACEC de Nueva York en la categoría C, Sistemas Estructurales. En el año 2014, premio Augusto H. Álvarez. Este premio fue otorgado por excelencia en su trayectoria arquitectónica, FECAM, Federación del Colegio de Arquitectos de México. También participó en la 13ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, medalla de plata por la categoría Educación, el PCI Design Awards, Program Category Education. En 2012, medalla de plata de la Bienal Mexicana por Innovación Tecnológica por la categoría de Recuperación del Patrimonio Inmobiliario. En 2011 obtuvo el premio Luis Barragán al mérito en la práctica profesional en la arquitectura con los premios CAMSAM de México. En 2010 obtuvo la medalla de París en la Bienal Mexicana por proyecto Torre Tres Picos en la categoría Oficinas, en la 11ª Bienal de Arquitectura Mexicana en México, y en 1992 el primer lugar mundial al edificio inteligente otorgado por EBI de Chicago, Illinois. Muchas gracias, arquitecto. Pues nos quedamos cortos, pero pues para que vean un poquito de lo mucho que ha hecho en su trayectoria profesional. Gracias. Pero sí, por esta recibida tan calurosa, de verdad me siento muy contento, un poco apenado, ¿verdad? De tantos halagos y elogios, pero me siento muy contento. Yo dejé de dar clases por convicción en el 2021 dejé de dar clases y tengo que confesarles que extraño a los muchachos. Y venir a dar una plática acá a mí me alimenta, me llena mucho mi vida. Hice una selección de proyectos y una explicación de por qué en LBR somos como somos. Y creo que para poder empezar a explicarles, les cuento a lo mejor esta tontería de hablar de una silla, pero si a mí me pidieran que diseñe una silla, pues seguramente el que me lo pidió estaría pensando que yo diseñe una silla como esta. Pero claro que nosotros los arquitectos pues siempre queremos pensar en algo más diferenciado, más interesante. Lo malo cuando hacemos eso es que perdemos estabilidad en nuestros proyectos. Entonces, claramente tenemos que acudir a los ingenieros para que nos ayuden a resolver la audacia que queremos hacer. Y lo malo es que nos regresan cosas como esta, los ingenieros, y destrozan la espacialidad que nosotros queremos. Sin embargo, creo que esto no debería de ser verdadero si nosotros trabajamos en equipo, que siempre he sido convencido de trabajar en equipo. Y estoy seguro al 100% que se pueden generar diseños súper innovadores, súper audaces y llegar a resultados diferenciados. Y yo no diría diferenciados, yo diría evolutivos.
vamos, de no evolucionar nosotros los arquitectos, seguiremos viviendo en cuevas. Y por eso es que tenemos la necesidad nosotros los arquitectos de seguir evolucionando y haciendo propuestas distintas. Les cuento que por una idea, a lo mejor es una historia romántica, pero mi papá, cuando yo le dije que quería ser arquitecto, me dijo que no. Después de mucha insistencia, acordamos que iba a trabajar con el ingeniero Berto Castillo. Yo no sé quién de ustedes sepa quién fue Berto Castillo, para mí fue mi gran maestro, lo sigo extrañando mucho, pero Berto Castillo fue el creador de la izquierda mexicana. Pero además fue un ingeniero civil magnífico, él inventó la celulosa. Y él era mejor ingeniero que político, o mejor persona que ingeniero, y la verdad es que no sabemos de qué era mejor Berto. Yo lo gocé mucho y le aprendí mucho 24 años que tuve la oportunidad de trabajar con él. Una de las frases que me pega mucho, siempre me puedo ver cada discusión, él decía que de las estructuras que diseñamos había que correr a los flojos y a los pesados. A los pesados hay que ponernos a dieta y a los flojos hay que ponernos a trabajar. Y esa ha sido la base con la que nosotros hemos trabajado en Everto. Trabajando con Everto, nos llegó un proyecto para hacer esta nave, este centro de distribución que ven ustedes, digamos, a su derecha. Esta nave, por requerimiento del propietario, tenía un claro de 35 metros y tenía que ser de una estructura de concreto, no podía ser de lámina. Hoy hay muy buenos productos, pero en aquel entonces no había tan buenos productos, había el asbesto, que luego ya resultó que es dañino y demás. Entonces, ahí aprendí a ocupar el espacio, lo voy a decir muy importante, pero el espacio intersticial de las estructuras. ¿Qué significa eso? El espacio que queda adentro de la estructura. Y yo creo que esa es la clave de lo que hemos hecho en nuestro trabajo. Como pueden ver ustedes en ese croquis que hice, la gente va caminando en esa columna hueca. ¿Y por qué fue eso? Resulta ser que Berto me dijo que para salvar este claro necesitaba una columna de 3 metros para lograr controlar la inercia que necesitaba para que la megatrinitrave no se deformara. Entonces, eso, cuando él me dijo, yo le dije, no, ingeniero, eso es imposible, porque entonces mi sistema de ingresos y egresos se va al suelo, ya no sirve. De ahí que trabajando con él, llegamos a la conclusión de hacer esta columna hueca. Y entonces, haciendo esa columna hueca, pudimos transitar, teniendo los pasillos de entrada y salida de la mercancía a través de estas columnas, que claro que se ven muy esbeltas, pero en la realidad trabajaban muy bien. Así fue como aprendí a usar el espacio, y lo vuelvo a repetir para que se lo aprendan, el espacio intersticial de las estructuras. Después nos pidieron hacer un centro de cómputo en un terreno muy extraño porque era totalmente largo, se necesitaban muchos cajones de estacionamiento porque toda la gente que trabaja en los centros de cómputo tiene un coche, no sé por qué, pero tiene un coche, y había que dar estacionamiento y demás. Y otra condicionante que nos pedían es que el cerebro del edificio debía estar resguardado de alguna posible inundación porque la zona de Hidalgo se inundaba mucho. Entonces llegamos a este concepto de subir el espacio de las oficinas, que es un espacio totalmente diáfano, y poner hasta arriba esa trave hueca en donde podíamos acomodar los espacios del cerebro de las computadoras. Eso hicimos y yo creo que el edificio, la verdad que se ve interesante, me parece interesante, pero lo que más me parece interesante es cómo entendemos las estructuras. Buscar el equilibrio, la simetría estructural siempre es importante, evitar excentricidades y demás. ¿Por qué? Porque todo este edificio trabaja muy bien. Lo que hicimos arriba, en la parte de arriba que está de color naranja, no es más que un tubo cuadrado de donde cuelga el edificio y nos permite tener un espacio diáfano totalmente para las oficinas. La verdad que fue un edificio exitoso, se sigue usando muy bien y me da mucho gusto.
Después, desafortunadamente, el evento se fue a arreglar el problema de su comandante Marcos a Chiapas, y venía, le dio una neumonía y como era diabético, desafortunadamente murió. Este proyecto ya no lo pude hacer con él. Me encargaron de hacer una torre residencial en Bosques de las Lomas. Y entonces el terreno también era largo. Yo no sé por qué tengo esa suerte de que me llegan terrenos difíciles y triangulares, pero así es mi destino. Y entonces me di cuenta que podíamos hacer este juego de placas o cartelas, como nosotros le llamamos los arquitectos, y lograr espacios diáfanos. Cada una de esas 4 bujías es un apartamento que se vendieron así como lo ven, vacíos, sin paredes, sin baños, sin cocina, sin nada, con una cantidad de agua, una cantidad de drenaje y una cantidad de energía eléctrica. Y bueno, el dibujo de los lápices que pongo ahí, la imagen, es porque estas cartelas que tiene el edificio, pues hay que agarrarlas para que trabajen juntos. Por eso el cinturón es azul, porque si no, las cartelas como que trabajarían como cabras locas cada una. Entonces, les voy a explicar ahorita por qué fue eso. El edificio terminado se ve así. Me parece que tiene un desnivel increíble. Tiene 14 metros de ancho por 107 de largo. Y me parece que se ve bien. Tiene imágenes, como siempre nos gusta, audaces, agudas y demás. ¿Cómo funciona este edificio? En la realidad de este edificio es lo que les dije, son estas cartelas que están autoportantes, o sea, se apoyan en el suelo, pero si ven ustedes el esquema de abajo, muy importantes son los cinturones esos, como lo que les enseñé de las tabletas esas de colores. De no existir estos 2 cinturones rojos, las tabletas trabajarán como cabras locas, y por eso estos 2 elementos es que las contienen, y por eso se vuelve tan eficiente. Alberto me decía siempre que el sismo no sabemos de dónde viene. Ustedes recordarán que Ciudad de México siempre viene de Guerrero, pero en 2017 vino de Puebla. O sea, no sabemos de dónde vienen los temblores. Entonces, él siempre me ponía esa cruz para que entendamos que el sismo puede venir de cualquier lado. Y entonces, evidentemente, si ustedes ven estas cartelas, tenemos cartelas en ambas direcciones. Y por supuesto, los cinturones nos ayudan mucho. Un problema importante que tenía este edificio era la desventez. ¿Por qué? Porque fácilmente se nos podía caer el edificio. No por sismo, sino por viento. Entonces, lo que hicimos fue anclarlo al piso y lo anclamos a base de unas pilas de campana abierta, que es como un paquete expansivo, no más de un tamaño mayor. Y el edificio, desde 2009, está ahí y está bien. La estructura muy interesante es con estas vigas tacón. Insisto que ya no está Alberto Castillo conmigo, pero esta idea de viga tacón, no sé si se dan cuenta ustedes que el hecho inferior de la viga es que toma las tensiones, va continua, la compresión en la parte de arriba, y los cachos de viga que pusimos soldada a la viga tensora que está abajo, viga de tensión, nos permite tener espacios para poder lanzar nuestras virguerías. Les comenté al principio que este edificio lo vendimos totalmente diáfano. Entonces cada quien necesitaba meter sus instalaciones y no sabemos por dónde iban a ir. Este sistema nos ayudó mucho. Y claro que ya luego cada quien hizo lo que pudo ahí en el interior, y me parece que quedó muy bien. El edificio, si lo vemos en sección, ahí se ve a la izquierda. Hace unos minutos les hablaba yo de la importancia de no tener excentricidad. Resulta ser que la curva esta que está en la parte posterior del edificio, y ahí está la fotografía, la tuvimos que hacer porque no me daban los metros cuadrados. Entonces, de este prisma sacamos este elemento curvo hacia la parte de atrás, que es donde se dan los estudios de los apartamentos. Pero a la hora de cimentarlo, nos preocupaba mucho que nos generaran excentricidad, porque finalmente ya hay un peso. Y entonces decidimos que en vez de bajarlo,
decidimos mantenernos con este rectángulo, este prisma rectangular largo, y que el elemento curvo funcione como un apéndice, pero que no le genere una excentricidad al edificio. Me parece que fue un acierto. El edificio fue muy económico en la parte estructural y fue muy diáfano y resuelve mucho los problemas. En la parte de arriba tenemos esta alberca. Como pueden ver, no hay ni una columna, no hay nada que estorbe. Y me parece que eso solo se logra con una estructuración inteligente, un poco como lo que hablábamos de las sillas al principio. Bueno, pues este es el edificio. Con un artista francés vimos este espectro de colores y es muy reconocido allá en la zona de Coajimalpa. Otro edificio que me parece interesante, les decía yo que no sé por qué me tocan terrenos triangulares, pero nos llegó a la oficina este terreno que tiene 167 metros cuadrados, todo en triángulos. Y el programa que tenía por uso de suelo eran 1.637 metros de oficina, pero 48 coches de estacionamiento. Eso sí, normativos, los 48 coches de estacionamiento. Entonces se puede imaginar que la verdad nos fue muy difícil resolver este proyecto, pero finalmente logramos un edificio que me parece que es interesante. Si me preguntan, cosa que me lo han preguntado algunos amigos, yo creo que este edificio es lo mejor que hemos hecho en nuestra historia. Porque si tienen que imaginar ustedes que en 167 metros logramos acomodar un edificio que esa foto del medio, chiquito, que la vean, está en Polanco, y es verdaderamente, parece una placa de acero el edificio, es súper esbelto. Bueno, pues ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue entender la estructuración y entendimos que la estructura, la fachada debía ser la portante del edificio. Entonces llegamos a esas dos líneas rojas que cuando empecé a trabajar con el ingeniero Lozano en la estructura, la primera propuesta que me dio fue la de hacer dos muros de concreto. El problema es que los muros de concreto están muy gruesos. Entonces, al estar gruesos, digamos que el elevador se iba a comer el espacio por culpa del espesor de los muros. Entonces, de ahí que decidimos hacerlo de acero. Es decir, los muros son de placa de acero de 1 pulgada. Claro que para que eso se detenga, los elevadores, si ven ustedes las dos rayas rojas, esos dos muros, esos sí son de concreto. Y entre ellos me ayudan a tomar la estructura de esta tridilosa que puede en cantilever y que le da al edificio esta estabilidad de la que Berto hablaba, que hay que entender el sismo en dos direcciones, no nada más en una. Entonces, como ven ustedes, esta como A de doble cinturón, nos permite, gracias a los muros, tomar ese sentido, y gracias a los dos muros de los elevadores, tomar ese sentido, y la verdad que funciona muy bien. El problema eran los coches. Entonces, de ahí que nos fuimos con la Ciudad de México a pedirles un permiso que se llama PATR, Permiso de Administración Temporal Revocable, que es un permiso para poder usar el subsuelo de la banqueta. Y entonces propuse hacer un estacionamiento robótico ocupando parte de la banqueta para acomodar los coches, nada más. El cilindro que ven ustedes ahí está dentro de la propiedad, llegas con el coche, entras, bajas y tú no bajas, el robot baja y se lo lleva el coche. Y el robot es una chulada, se ve ahí desde la calle. Si no tienen paciencia, vayan, vean cómo entran y salen coches. Me parece que es mágico. Y si ven ustedes la foto esta de la izquierda, vean la transparencia que tiene la planta baja. O sea, tú te paras a ver los coches, está el lobby al fondo, pero a través del lobby ven la calle de Campos Elíseos. Me parece que es una transparencia única. Siempre hablo de cómo entendemos las estructuras. Y en el caso del techo del robot, me di cuenta que no era que lo cargara por esta idea romántica, me regreso del
cristal, porque yo sí quería que se viera el robot. Entonces pensé que mi llanta de bicicleta pues tiene el rin de llanta, y eso me permitía cargarlo a través de ese nodo en pocos puntos de la caseta, que es donde están las puertas. Y así fue como diseñamos el robot. Este es el espacio visto desde abajo del robot. Lo naranja que ven arriba es el robot. El robot baja, gira y se estaciona en cada uno de los lados. Las placas de acero que ven ustedes acá son placas que soldamos entre sí, y claro que se abullonaron, porque ustedes saben que el acero cuando lo sueldas da de sí. Hagan lo que hagan, da de sí, o sea, se deforma. Y a mí me parece que se ve lindo cómo se deforma. Y lo que hicimos es que en algunas de las juntas, no se ve el mouse, pero podrán ver en la foto grande, a la derecha, una ranura como color blanca. Realmente ese es un cristal que en la foto de la derecha ven como esa luz de noche sale, pero de día entra. Y me parece que es muy lindo porque le da una iluminación al interior del espacio muy especial. Bueno, pues este es el flat iron mexicano que tuvimos que hacer. Luego nos invitaron a hacer una casa aquí en Ciudad de México, un fraccionamiento muy fifí que se llama La Toscana. Y como les digo fifí, es que me obligaron a hacer muchísimas cosas que a mí no me hubiera gustado. Pero desafortunadamente el cliente es el rey, y uno quiere hacer las cosas que pide. Entonces pensé que en la casa pudiera tener una estructuración similar a una catedral. Y entonces propuse ese techo que ven ustedes ahí, que es un techo alabeado. Porque era una obligación tener techos a 4 aguas en ese fraccionamiento. Y a mí los techos a 4 aguas no me gustan, porque cuando el muro va y toca el techo, se generan unos espacios deformes y de repente demasiado altos, porque no tienen escala y no me gustan. Entonces yo anduve luchando mucho para entender qué podía hacer. Y entonces fue que propuse esta como cúpula de catedral que además irradia de luz a la casa de una manera espléndida. Y realmente es una estructura muy tonta, a base de PTRs, que tienen esta figura que ustedes ahí. En proceso de obra, así estábamos soldando los PTRs y nada más dándole la figura, por supuesto apuntalado con esos pies derechos que ven ustedes ahí, gris claro, está junto a la cubeta amarilla. Y encima de eso sembramos y colamos 5 centímetros de concreto. Y cantar. Y la verdad que es una estructura lindísima. Toda la gente cuando entra a la casa se impresiona por la espacialidad que tiene esta casa. Les decía yo de refugir porque parte del reglamento decía que tenían que forrar de cantera todas las ventanas de la casa. Y como ven ustedes, la casa cafesa está ahí arriba, esas están forradas de cantera, era lo que pretendía que yo hiciera, y yo hice lo que estaba. Que sí está forrada de cantera, pero no con esa visión que no me gusta. Después nos pidieron hacer un kinder, que es el mismo que mi amigo Miguel López, que está aquí, que yo creo que nos quedó muy bien. Y nos quedó bien, y además estamos empezando a hacer la ampliación del kinder. El kinder está parado sobre un paradero de camiones. El colegio ya no tenía más terreno. Entonces propusimos en el taller hacer una losa ajardinada y tener en la parte superior una estructura que ahora se las explico, una estructura Binder, porque los ejes de las aulas y los ejes de los camiones y coches del paradero no machaban. Entonces, bueno, ahora se los explico con más calma, pero finalmente lo que decidimos fue hacer este kindergarten lúdico, en el que cada cubo tiene espacios interiores muy lindos. Y todo esto fue pensando en que los niños se iban a sentir contentos de llegar y jugar con los cubos, ¿no?, en esta escuela. Este es el kinder, y ahora sí les platico.
Como pueden ver ustedes en la parte de abajo, se ve el paradero y se ve claramente la separación de los apoyos que no tiene nada que ver con la estructura de arriba. La estructura de arriba es esta, que viene desde la parte superior, que es una doble vidente. Y esa doble vidente nos permite tener, como lo ven abajo, estas secciones regulares a la cual le podemos colgar en cantilever unas diagonales que nos permiten generar el espacio. Esta foto que ven ustedes es una foto que ya no se puede ver porque está lleno de percolados y son las aulas, pero ahí se ve cómo esta es la doble vidente de la cual cuelgan atirantados los cubos que se forraron, como dije, con este FRC, que es Glass Fiber Reinforced Concrete, que es un percolado muy ligero, y llegamos a este kinder. Claro que hicimos otros espacios, no nada más los percolados. Este es el gimnasio, la biblioteca y el auditorio, y el kinder, la verdad que ha tenido tanto éxito que hoy estamos haciendo la extensión del 100% del kinder, lo estamos creciendo al doble. Y pues, la verdad estamos muy contentos. Otro proyecto que escogí para enseñarles pues, es la Torre Reforma. Me parece que es olvidada y me parece que es interesante verla. Yo supongo que todos ustedes saben, pero estamos ubicados en el Paseo de la Reforma, con íconos urbanos muy importantes: la Diana, el Ángel, el Castillo de Chapultepec, etc. Y el terreno es ese, el rojo. Nada más, yo pongo este terreno gris, que no le pertenece a la Torre Reforma, son tres predios, ¿no? Le pertenece a tres distintas gentes. Y yo tengo la teoría que eventualmente van a construir algo en ese terreno. Y si construyen ese algo, me van a bloquear las vistas que yo tengo hacia el Ángel de la Independencia. Eso me hizo entender eso, junto con una casona que está en el predio, en la esquina roja que ven ustedes ahí, me hizo entender que el edificio no debía bloquear al Ángel. El expresidente Enrique Zedillo me criticó cuando fue a visitar la obra, me dijo que le di la espalda al Ángel, y le dije, no le di la espalda, es que me la van a bloquear. Y sin embargo, le dije, yo tengo una gran vista que nadie me va a bloquear, que es el Castillo de Chapultepec y el Bosque de Chapultepec. Y me dio razón. Entonces, lo que decidí fue hacer esta L o libro abierto para cargar el edificio. Este es mi esquema original, el que tracé, por cierto, en un café, Fernando, con el arquitecto Francisco Serrano. Y le dije, es que mira, Pancho, yo quiero hacer esto. Y me dijo, estás bien. Y digo, y es que lo quiero hacer porque no quiero que la estructura choque con la casa. Yo quiero que la estructura se vea. En resumidas cuentas, como ven las flechas esas, lo que pretendo es que toda la carga se vaya al libro abierto y entonces hacer trabajar el muro como un libro abierto. Entonces, bueno, pues empezamos así. Me preocupó mucho que no todos en el edificio iban a tener vista al Bosque de Chapultepec, es evidente. Y me parece que hay que pensar en todos, en el proyecto, no nada más en los que van a pagar la renta. Entonces propusimos hacer este jardín en esta zona posterior que ven ustedes ahí, propusimos hacer ese jardín que además está ventilado e iluminado naturalmente. Y propusimos tener, como siempre, los flujos concentrados en el triángulo posterior de esta A o este libro abierto, dando las vistas. Y ustedes saben mejor que yo lo que hablaba de Lucan, de tener el espacio servidor y el espacio servido. Entonces, claramente el triángulo es el espacio servidor, donde están los flujos, o sea, agua, energía, drenaje, aire, elevadores, escaleras, todos los flujos. Y el espacio servido es el del frente. Y a todo esto, cuando llegamos a ARU, llegamos con este esqueleto de concreto
que también aprovecho para decirles que el quiebre que tiene el esqueleto este que ustedes de concreto no es un capricho, no es ninguna inspiración divina, no es nada de eso. Es que pasó de la reforma que exige que tu edificio no puede medir más de 2 veces el ancho de la calle. Y 2 veces el ancho me daba ligeramente más alto que el quiebre este, y entonces fue por eso que lo quebramos y cumplimos con la normatividad que me parece muy importante. Y entonces, este elemento, que es cuando llegamos a ARU, lo que nos propusieron, si ven ustedes ahí el muro de concreto súper esbelto, y lo que nos propusieron es hacer este diagrid. ¿Qué es el diagrid? La retícula diagonal. Así se llaman las estructuras y es indispensable por un edificio alto. Todos los edificios tienen retícula diagonal. Algunos los esconden a través de la fachada, pero todos tienen que tener la retícula diagonal. Y a mí, a mi estilo de exponer la estructura, pues no la quisimos esconder y por eso es que ahí se ve. Si ustedes analizan, el edificio realmente es un tubo de concreto. O sea, el triángulo es un tubo triangular de concreto. Y de ese tubo cuelgan atirantados de arriba. Y de ahí cargan el edificio. Si ven ustedes aquí en la foto de la izquierda, esos son los jardines que tenemos, 14 jardines similares durante todo el edificio, jardines de triple altura, en donde se nota muy claro, primero pueden ver ustedes que hay 0 columnas, y segundo, la importancia de este jardín a donde la gente que no le tocó la oficina de frente puede ver. Y este jardín tiene respiración natural y bueno, el edificio cuelga atirantado. Otro elemento que cuelga atirantado es este auditorio. Toda la carga del edificio la soporta o el diagrid o los muros de concreto. Y es el caso de este auditorio, que es un auditorio para 100 personas, que tiene unas traves muy lindas, inclinadas, así, y evidentemente la trave por gravedad siempre se quiere, la armadura siempre se quiere enderezar por gravedad, entonces por eso tiene un tensor, que es el tensor que se ve arriba de la terraza, y ese es el que permite que siempre esté así, que es el que da la espacialidad del auditorio. Es decir, sin un entendimiento de la estructura, de cómo funciona la gravedad, no se pueden crear espacios como este, que se abre como pueden ver ustedes ahí en la auditorio. El proyecto en general pues es este. La foto del medio la presumo mucho, es de precolado, todo lo demás es colado en sitio, también es un Fidel, precolado. Me parece muy interesante la raya que separa al muro precolado de los precolados, al muro de concreto colado de los precolados, no es más que una branquia por donde respira el calor, porque el precolado es muy bueno, pero deja pasar todo el calor del mundo. Y en mi opinión también deja pasar la humedad cada que se hace viejito en serio. Entonces lo que tenemos entre el precolado y el edificio, tenemos un techo de multipanel como el de Walmart, y entre los dos se acumula el calor. Entonces por eso es que esa ranura nos permite sacar el calor y que no irradie al interior del edificio. Me parece que es una figura muy interesante. Les platico algo que también es interesante conocer. En la foto de la derecha verán que tenemos unos muros de concreto muy sólidos, pero en el centro hay como Tetris, que efectivamente es un Tetris, pero es un Tetris porque el ARU, los estructuristas, nos pedían abrir esos hoyotes de 3 pisos de altura para que los muros se doblaran y no estuvieran rígidos. Es decir, la sismicidad tiene que ocurrir y ocurre, y esa sismicidad lo que hace es que le permite al edificio doblarse. En inglés dicen bend, o sea, doblarse para que no se rompa. Y como todo el edificio se coló con tiras de concreto de 70 centímetros, que también me parece un comentario interesante, el concreto cambia de color todos los días. Es decir, el día que lo haces, ese día agarra un tono que al otro día cambia sí o sí. Entonces, para no pelearnos con la concretera, decidimos hacer tiras de concreto de 70 centímetros.
que cada uno va a ser de otro color, y por eso tiene esta imagen de pingüino de edificio, que va cambiando el color. Pero fue un acierto, y el acierto es enorme. Lo que les voy a contar ahorita fue un hallazgo, no lo pensamos ni Aaron ni yo. Como nosotros tenemos una punta de colado fría cada 70 centímetros, cuando viene un sismo, el muro del concreto se somete a compresión y a tensión. El concreto, cuando se estira, no aguanta nada. Entonces, evidentemente, tienen que aparecer grietas. Y es un edificio de concreto expuesto. Entonces, resulta ser que estas grietas aparecen en la junta de colado, porque la grieta no tiene alternativa más que irse a la más fácil. Y la más fácil es la junta de colado. Entonces, me parece que es un acierto, un hallazgo muy interesante. Se los platico porque el concreto expuesto, si no le ponen puntos de dilatación, si no le ponen este tipo de cosas, se les va a romper. Y cuando se rompe, su cliente va a decir que se va a caer la casa o el edificio o lo que sea, y ahí estamos en problemas. Afortunadamente nos agarró el siglo XVII y se portó muy bien el edificio. Y la verdad que tiene una espacialidad. Les decía yo que todos los edificios tienen retícula diagonal. El edificio del frente, el centro del nodo estructural de nosotros, podrán ver ventanas que están bloqueadas por la retícula diagonal. Y si ven, la siguen y se van para arriba y siempre la tienen. Eso es inevitable. Habemos algunos que las exponemos. Hay otros que pretenden esconderlas, que me parece que es un error. Pero bueno, así es cada quien. Les quiero enseñar un hotel que proyectamos en Oaxaca, porque quiero cambiar de escala para esta plática. Enfrente del jardín de botánico. El terreno es rosa, que me parece que está muy complejo, porque ustedes saben que la ciudad de Oaxaca, más en el centro, está totalmente catalogada. Entonces, me acordé de este artista, Sol Levitt, que hace estas esculturas muy interesantes, casi es como una multivideo. Y entonces propuse hacer de este techo de hotel una multivideo. El término multivideo no existe, yo digo. Lo que hicimos, el terreno no tiene más que 3 coordenadas de una fachada, que vea como botánico. Entonces las 2 rayas rojas las propusimos como 2 muros de concreto portante. Esos muros de concreto van a cargar esta losa multivideo, y entonces lo que va a pasar es que en estos cuadrados se van a generar los cuartos de hotel, generando cenotes de luz en donde se van a dar espacios ajardinados en el piso de abajo y le va a entrar luz a todos. Este es el piso de arriba, este es el espacio del medio, que es el que soporta. Hablamos del espacio intersticial, está entre la estructura multimedia y el sótano. Este espacio, yo creo que es el espacio más importante que va a haber en el hotel, con esos hoyos o cenotes de luz que van entrando. Bueno, había que cumplir con la normatividad, si no es el estacionamiento, en el sótano. Entonces, si ustedes ven en este croquis, el estacionamiento es la parte de abajo. De nivel calle hacia abajo, hay una estructura normal construida con bultos de bloc, todo normal. Luego está el espacio magnífico y arriba están los demás cuartos. El INAH nos impuso esta barra, que me parece que porque coincidía con el contexto, me parece que está bien. Yo no lo hubiera puesto, pero yo hubiera preferido ver este espacio desde la calle. Este es el espacio intersticial que se logra de la multivideo hacia abajo. Y ahí ven ustedes los cenotes por donde sale la vegetación y entra la luz. Y aquí es donde se da, entre paréntesis, el ingreso mayor del hotel, que es los servicios, o sea, el restaurante, el bar, la tienda, etc. Y me parece que es un gran logro. Este hotel yo creo que va a ser un éxito. Me parece interesantísimo lo que logramos. Y en la parte de arriba, bueno, pues esta multinivel generará los cuartos de hotel y algunas terrazas, y todas con vista al etnobotánico. Espero que se construya ya pronto. Los clientes están ahí buscando
recursos son los que estoy buscando. Bueno, les quiero platicar de esta casa. Esta casa está aquí en Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, y cuando llegué al sitio, me encontré ese muro de piedra que ven ustedes ahí. También me encontré, el predio mide 20 por 60 metros de profundidad, con una pendiente muy fuerte, enorme, hay 40 metros de altura entre el nivel de la calle de arriba y el nivel de la calle de abajo. El terreno colinda con una zona federal, pero increíblemente la casa anterior, que ya no existía cuando yo llegué, tenía ese muro de cantera porque la casa se replegó a usar nada más el 50% del terreno. Y el otro 50% que era hacia abajo, lo tenían abandonado, cosa que me pareció un error. Entonces, de ahí que pensé en tener una estructura como esto para poder aprovechar el 100% del terreno y lograr tener unas vistas magníficas en el proyecto y poder lograr esta espacialidad. Por supuesto que de ahí entramos con mis amigos los ingenieros, con lo que les conté de las sillas, y les dije que yo quería tener un cantilever con este puente que ustedes allá a la izquierda, y todo funcionaba muy bien. Y llegó mi amiga de León, que hace mecánica de suelos, y ella me dijo, yo todo estoy de acuerdo con esto, con unas pilas para poder soportar este cantilever. Me pareció perfecto. Ahí vino el doctor Walter Paniagua, que es otro amigo mío, y me dijo, oye Benjamín, si vas a hacer las pilas, ¿por qué no las haces geotérmicas? Yo les confieso a ustedes que no tenía idea lo que era una pila geotérmica. Pero lo que me explicó Walter es que el subsuelo, en este terreno específico de la Ciudad de México, tiene una temperatura anual de 18 grados y medio. Es decir, todo el año hay 18 grados y medio abajo. Aunque arriba haya 25, 30 o haya menos 1, menos 2, abajo 18 grados y medio, todo el año. Entonces, a las pilas les pusimos esta manguera por donde circula agua. Y esa agua, por supuesto con ayuda de estudios de climatización que hicimos con la empresa de estudio, llegamos al entendimiento que con el agua y la ayuda de una bomba de calor podíamos generar un piso radiante y calentar la casa todo el año, gratuitamente. Ustedes no sé si sepan la historia, pero la famosísima casa Farnsworth que le hizo Neil Van der Rohe a la señora Farnsworth es una casa de cristal en las afueras de Chicago, y la señora demandó finalmente a Neil Van der Rohe porque su casa no se podía ocupar en verano porque hacía mucho calor, ni en invierno porque hacía mucho frío. Y yo me acordé de eso cuando pensé en este cantilever acristalado que domina las visuales y demás. Entonces me cayó como anillo al dedo este comentario de Walter Paniagua, porque resulta ser que la geothermia le permite a estos señores tener su casa a 23 grados centígrados todo el año, independientemente de la temperatura que haya afuera. Y aún así, y además de eso, calentar la alberca, que está aquí en el que ustedes ven. Claro que la bomba de calor consume un poco de energía, misma que se abastece de paneles solares que están en la azotea. Y entonces es un circuito cerrado, gratuito, que le da viabilidad a tener esta arquitectura diáfana y llena de luz que nos gusta a nosotros los arquitectos. La casa más o menos es esto, el muro de piedra se nota muy claro, a la derecha está el bosque abandonado, que hoy ya no está abandonado, está la alberca, está el estacionamiento, y en la parte de arriba es este espacio otra vez intersticial entre una armadura que vuela 20 metros. Haciéndole caso al MICAN, está el espacio servidor, el espacio servido, y resulta ser que les comenté que vi la barranca muy mal. Entonces llegué al entendimiento con los dueños de la casa de desconectarnos del drenaje municipal, dejar que el agua de la lluvia se vaya directamente a la barranca para que se
sea la más verde la barranca, pero además acordamos poner el biodigestor, que entonces ahí azul abajo, y después una biodigestión natural que no requiere ningún proceso mecánico ni eléctrico, bombear sí con una bomba eléctrica a la parte alta de la barranca y de ahí soltar las aguas semitratadas. No son aguas potables, pero para la vegetación es agua muy nutritiva. Y de ahí fue que llegamos a esta casa, que hoy está rodeada de una selva. Y decía al principio cuando me presentaron, presentarme que tienes que entender el proceso de construcción, porque si no lo entiendes, no puedes diseñar. Entonces, por supuesto que diseñamos cómo íbamos a montar la casa. Lo que hicimos 2 armaduras, las trajimos a cachos, porque no se puede transportar por la ciudad una casa de este tamaño, y armamos este mecano de esta estructura extraña, que es este rectángulo que mide 50 por 950. Y la dejamos aquí sostenida. Si ustedes ven el muro de piedra, está al mismo nivel que la casa. Aquí se ve en la segunda foto que está a la derecha cómo está detenida en el muro que se apoya en el muro de piedra preexistente. Bueno, sobra decirles que diseñamos las conexiones y demás, pero lo que hicimos es que una vez que ya estaba la casa armada, la desplazamos 10 metros. Una vez que la desplazamos 10 metros, armamos la otra mitad de la casa, que llegó como mecano. Y por supuesto, la desplazamos los otros 10 metros. Ligada a los muros que estaban adentro de la cantera, muros de hormigón que estaban conectados a las pilas. Y al final, esto pues a lo mejor es decoración, es como ustedes le quieran ganar, porque si el día de mañana otro arquitecto interviene en esta casa, pues puede hacer lo que quiera, porque lo que tiene es un espacio totalmente diáfano, en donde se generan los espacios que hoy requieren los usuarios, y el día de mañana pues a ver quién lo va a usar y a ver qué tipo de uso le van a dar. Son espacios interesantes. La terraza que está al fondo, por supuesto la gama principal está en la terraza, que es el que pagó la casa. Y sí, cuando te paras ahí, yo digo que te sientes el Rey León, porque ves abajo la selva y es precioso. A mí me parece precioso. Vean ustedes la raya blanca que está arriba de la estructura, que son de las cosas que luego mucha gente piensa, muchos de mis colegas. Es una prueba de vida. Y la razón por la que es esa prueba de vida es porque los cristales se ensucian. Y llevar a los jóvenes muchachos a limpiar las fachadas, a arreglar su vida, me parece que es un error. Algunos arquitectos me han criticado dejar expuesta la prueba de vida. A mí me parece un acierto, porque me hace entender que pensé en esos señores que van y limpian las fachadas de los edificios, que me parece que es muy importante pensar en ello. Entonces, a mí no me parece nada por allá, a muchos sí les parece mal y lo critican. Pero bueno, eso es lo cambiando de escala totalmente, pues traigo el aeropuerto, la terminal 2 del aeropuerto de Puerto Vallarta. Es un proyecto que a mí me gusta mucho, está inmerso en la selva. Como pueden ver ustedes, la foto anterior, me regreso a esta foto es una foto aérea de las pilas y barrets que hincamos antes de empezar la estructura, y me gusta mucho la imagen. Y a esa serie de barrets vamos a apoyar estas matatenas. Para que ustedes entiendan la escala de la matatena, ese que está ahí visitando la obra soy yo, con 2 colaboradores de la obra, de la oficina, y la imagen de las matatenas va a ser esta. Las matatenas miden 11 por 11 por 11. Son de una escala brutal. Y esas soportan claros de 42 por 52 metros en variedad. Bueno, cuando yo llegué al sitio, en el concurso era decir, cuando estuvimos firmas de arquitectura invitados, yo llegué y vi este bosque que me gustó mucho. Y el proyecto original nos querían hacer un aeropuerto de un piso, de nivel,
con las 8 puertas. Las 8 puertas no las podía quitar porque era lo que había. O sea, las 8 puertas se tira de arriba. Pero yo pensé que, o sea, estos 300 metros de las 8 puertas ya era limitable. Yo pensé que la huella la podíamos reducir y dejar más selva, cosa que me pareció un acierto y también a los propietarios del aeropuerto. Y entonces les propuse hacer 2 edificios, el edificio terminal y las salas de última espera, separados, permitiendo el área verde. Y lo separé también en 2 pisos, dejando en el centro este espacio que funciona para todos los servicios. Lo apodamos el Malkovich, como aquella película de John Malkovich. Es un espacio que da servicio al aeropuerto hacia arriba y hacia abajo. Ahora se lo explico. Y ese fue el partido arquitectónico. De ahí nos fuimos al sitio a entenderlo y nos agarró una tormenta espantosa y descubrimos que las lluvias de Vallarta son brutales y duran 4 meses. No podemos dejar de pensar en eso. Y cuando hay lluvia, el agua hay que sacarla. Entonces me imaginé un edificio de 300 metros de largo, sacar el drenaje al medio por ciento, ya no digan al 2, al medio por ciento de los saquemos. La excavación iba a ser muy fuerte. ¿Y qué nos iba a pasar? Que íbamos a llegar por arriba del nivel del mar. Ergo, hubiéramos tenido que bombear permanentemente las aguas pluviales del edificio. Otra cosa que también nos impactó mucho haciendo los estudios, nos enteramos que era el lugar de mayor sismicidad de la República Mexicana. Y ahí nacen las matatenas. Ustedes no sé si han jugado matatenas, yo de chico sí jugaba, las matatenas siempre caen paradas. Como las ardientes caen paradas. Y por eso pensé en usar las matatenas. Entonces, pensé que las matatenas son muy estables, me permiten tomar el sismo en cualquier dirección, y pensé también llevarme el agua de lluvia por arriba. Si yo me llevo el agua de lluvia por arriba, nada más lo bajo en 2 puntos, mis excavaciones de drenaje fluvial son infinitamente menores. Estos 2 elementos fueron el driver principal del partido arquitectónico. Se los expliqué a los directores de GAP, la verdad que había muchos que no lo entendían muy bien, y entonces propusimos hacer esta maqueta. Y esta maqueta nos ayudó a que entendieran que el tamaño de la matatena por abajo era suficiente para circular. Entonces, dado el sismo tan grande que hay ahí, esa plataforma naranja que ven ustedes y que a la derecha es una masa de concreto gris, la pusimos para poner unos aisladores sísmicos, que es lo que separa la pila de esta losa que carga las matatenas. Este es el terreno del aeropuerto. Claramente, si ven ustedes a mano izquierda está el río Meca y a mano derecha está el estero del Salado. Estamos a la mitad del pantano. Entonces eso nos obligó a hacer pilas y barres de cimentación de 40 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque todo eso realmente es un cúmulo de piedra y lodo de millones de años de arrastre de agua del río, de las sierras. Entonces hicimos esas pilas y encima de las pilas nos recomendaban los ingenieros poner aisladores sísmicos que lo que hacen es muy lógico, el piso se mueve y el aislador hace que el edificio vaya a mano derecha, que el edificio no se mueva. ¿Cómo funciona eso? Miren este videito. Uno tiene aisladores y otro no. Claramente el de la izquierda se mueve como chilaquil y el de la derecha no, y eso es gracias a los aisladores. Creo que con este video pueden entender de qué son los aisladores. ¿Y qué logramos? Bueno, logramos que nuestras matatenas apoyadas en la losa, que está apoyada en los aisladores, que está apoyada en las pilas, nos permitieran tener un comportamiento sísmico muy interesante. La gráfica que ven ustedes abajo es para ingenieros, pero yo creo que nosotros los arquitectos la podemos entender muy bien. Es la gráfica de sismo. Yo hice, en aquel entonces estaban en proceso de diseño el aeropuerto de Tijuana y el aeropuerto de Vallarta de la Unión de San Grupo Aeroportuario del Pacífico. Entonces yo les expliqué con esto cuánto se movía el edificio de Vallarta y cuánto se movía el de
Tijuana. Y las dos gráficas son, una es la de Vallarta y otra es la de Tijuana. La naranja es la de Vallarta, la de abajo es la de Tijuana. Perdón, sí, la de abajo es la de Tijuana. Entonces, resulta ser que con el uso de los aisladores sísmicos, como ven ustedes abajo, en Tijuana, con toda esa gran diferencia, se usaron 115 kilos por metro cuadrado de acero y en Vallarta 137, lo cual me parece un súper acierto. Súper acierto los aisladores, súper acierto los matatenas y súper acierto el partido estructural o arquitectónico del proyecto. Les hablaba yo del manejo de aguas, que me preocupaba mucho llegar por abajo del nivel de la calle. Es que ahora sí que luego creen que nosotros arquitectos nada más diseñamos y tomamos un puro, o sea, es cierto, hay muchos problemas que hay que entender. Les platico, en aeropuertos hay una línea roja que nos divide a la pista de los arquitectos. Es una línea roja que no se puede llamar roja, pero es roja. Entonces la línea roja está ahí y el nivel de la línea roja es el que define los niveles del proyecto. Nosotros no podemos definir los niveles, eso lo define la línea roja y el avión que vamos a ver. Entonces, bueno, entendiendo la línea roja, vimos nuestros niveles, vimos que había una zona, el nivel de agua frente, que es la línea punteada azul, la línea roja gorda es el nivel del terreno natural. Nos dimos cuenta que había un sótano que podíamos ocupar en el estacionamiento, que le explicamos a los amigos de GAP y lo entendieron. Y como pueden ver, la línea de tierra, topográfica, es esa roja. ¿Qué es esa? Entonces ustedes ven acá, se ve la columna, se ve el aislador en la parte de arriba. Es el aislador. Y estamos, ya me pasé una idea, y estamos saliendo por arriba del nivel del mar, hacia el estero, lo cual cualquier huracán que haya nos va a permitir salir hacia el estero. Bueno, proceso de montaje. Insisto, si no entiendes cómo vas a construir un edificio, anda mal. Empezamos a armar nuestras matatenas con estos postes provisionales y le dimos figura a las matatenas. Una vez que ya trabajaban, le quitamos los postes. Como pueden ver ustedes aquí, ya vamos al segundo piso de matatenas. Esta es la matatena, cómo va a llegar al suelo. Este es cómo subimos las claves que van de matatena a matatena. Les recuerdo que de matatena a matatena hay 42 metros de clave. Y los 42 no los inventé yo, es normativo de la industria aeronáutica. Es lo que piden que haya en las operaciones de avión y avión. Y bueno, les hablaba yo de Malkovich o de los flujos, que a mí siempre me gusta hablar de eso. Yo creo que nosotros, nuestros cuerpos, tienen un análisis de flujos magnífico. Porque yo respiro y tengo excremento, y tengo huesos, y tengo mi sangre, y nada se revuelve. Y todo funciona en una armonía magnífica. Entonces yo creo que en la arquitectura debemos de aprenderle al cuerpo humano. Entonces, nosotros pusimos ahí el cuarto técnico, que es como el corazón del señor que dice que está ahí arriba. No está ni arriba en el cerebro ni abajo en los pies, porque abajo me costaría mucha energía bombear y arriba me rompería las venas del cerebro. Entonces lo ponemos en medio, y en medio nos permite generar este espacio servidor, como el que habla Luis Kant, que le va a dar lugar al espacio servidor. Lo que tiene interesante este espacio servidor es la cantidad de tubos que puedes llevar por ahí sin que se entere el edificio que va a haber tubos. Pero no nada más tubos, la comida que llega a los restaurantes del aeropuerto o la basura que sale del restaurante saldría por ahí. Y el usuario no se entera por dónde salió el cochambre de las hamburguesas. Esa se va por el piso intermedio. Y este espacio servidor me parece que resultó muy interesante, pero el aeropuerto es tan grande que mis cuartos técnicos no me caben todos ahí. También necesito otros cuartos técnicos, que como ven ustedes, está ahí la matatena, está la trinitrave, que claramente la trinitrave es hueca. Entonces en la trinitrave tenemos los cuartos técnicos para el aire acondicionado,
a los rayos de protección contra incendio, para llevar la energía eléctrica, para llevar los datos. Son espacios, son cuartos técnicos magníficos, que otra vez es el espacio intersticial de una trinitral. Así vamos ahorita. Yo creo que el aeropuerto va a ser una chulada. Las trinitraves nunca se van a embarrar con las matatenas, tenemos un gap de 10 centímetros, entonces esto va a venir forrado de un muro falso en las trinitraves haciendo este toblerón blanco, y la matatena va a quedar así expuesta en acero con este intumescente. Vean ustedes la escala de la matatena, vean los empleados que están arriba soldando y vean cuando te alejas qué dimensión tiene. Me parece que es muy interesante esta estructuración que hicimos. Y pues todos estamos muy contentos. Este es el drop-off, o sea, cuando te vas, aquí te dejas tu familiar o tu amigo o lo que sea, ¿no? Y aquí te metes al aeropuerto, así se va a dar el drop-off. En el espacio interior se van a ver así las trinitraves. Lo único que ves ustedes entre una y otra matatena, hasta te van a estorbar los mostradores, pero es el duty free, el área de comida, las salas de última espera. A través de las matatenas entras a los aviones, entras al duty free, entras al aeropuerto, entras a todo. Y finalmente esta es la conexión del aeropuerto con el avión. En el Markovich pusimos también la emigración. Es cosas que uno no sabe, pero en los aeropuertos hay hasta una minicárcel. O si llega un láser, pues ahí lo agarran y lo meten, ¿no? Entonces, ese también está en el Markovich. Y esas son las salas de última espera remotas, que siempre tienen que haber remotas. Y estos son los pasillos de afuera, donde va a haber unos bares y unas cosas. Este es el pick-up del aeropuerto. Sí, me gusta mucho. Ya casi nos desocupamos, faltan dos proyectos. La torre corporativa que estamos haciendo en el Bajío es una torre muy interesante. En metros cuadrados de área de oficinas tiene lo mismo que la Torre Reforma, lo mismo. Nada más que allá los terrenos son más grandes, entonces no tuvieron la necesidad de montar. Pero otra vez es lo mismo. En las dos orillas tengo estos dos pilones de concreto armado, donde tenemos todos los flujos, todos. O sea, elevadores, escaleras, energía, media tensión, todo. Y en la parte de arriba tenemos un cuarto técnico que conecta los dos pilones. De este marcote con esta gran portería, cuelga un de Agri en ambos lados. ¿Cuál fue el partido arquitectónico? Si no lo saben, se los platico. Si nosotros tomáramos clase o trabajáramos en un aula cerrada que no tiene vista al exterior, y espero no regalar, porque eso, nuestra capacidad cognitiva se reduce 14%. Claro que la recuperamos saliendo al día, ¿no? Pero en el momento la capacidad cognitiva se reduce 14%. Entonces, cuando yo les dije a los clientes que por eso había decidido hacer un edificio que tiene 16 metros de ancho por 100 de largo y por 180 de alto. Les dije, es que esos 16 metros me permite que a no más de 8 metros de la ventana puedo ocupar mi espacio. Entonces, el 100% de la gente va a tener esta capacidad de tener luz de vida durante horas de trabajo, y su capacidad cognitiva va a ser 14% mejor. Les gustó mucho la idea. También me pidieron ellos respetar un edificio que fue un edificio con el que esta empresa empezó, y es el que está en la fotografía hasta abajo a la izquierda, y por eso fue que chocamos el edificio, no porque no tenemos nada que hacer, lo chocamos para darle valor a ese edificio, y realmente el edificio es como si yo pagara mi teléfono allá en el Bajío. Entonces es sumamente esbelto el edificio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Como les dije, hicimos dos pilones. De los pilones colgamos una retícula diagonal, un jardín, y claro que una vez que tienes eso, pues el espacio interior te permite hacer fantasías. El lobby tiene 4 de altura, pero ¿por qué? Porque no necesito
de las columnas y de las losas que van en arriba. Entonces por eso mi lobby puede ser así de abierto, así de expuesto. Luego esta empresa se debe mucho a la agricultura, y entonces decidí que las azoteas del centro de negocios que está en la parte posterior tuviera esos huertos urbanos como honor a la principal clientela de esta empresa. Entonces, si ven ustedes, ahí se ve la torre, ahí se ve la parte de atrás, el centro de negocios, y el triángulo ese que ven ustedes ahí, que es ese triángulo es un auditorio para 400 personas. No es un teatro negro, me parece muy importante aclararlo, porque es un centro para dar conferencias de trabajo. Entonces, dada la presencia del huerto urbano y la importancia del huerto urbano, decidí que este triángulo, este elemento triangular, estuviera flotando, para que cuando tú estés sentado en el auditorio, a ver a la derecha y a la izquierda, ves estos huertos urbanos, que son la esencia de la empresa. Por supuesto que les gustó mucho a todos, y por supuesto que ganamos el concurso, y pues ya estamos aquí. En el comedor institucional, que es un gran claro, no puedo aguantarme y llevarme la matatena para allá, pues es una media matatena en el comedor, rodeado de vegetación, y el comedor es este que ven ustedes aquí a la derecha, es el edificio de servicios, donde también está el acceso al estacionamiento. Y bueno, pues el edificio tiene una transparencia magnífica, ¿no? En la parte de arriba tenemos el tablerón que ven ustedes arriba, es el cuarto técnico. Ahí se fabrica la volada, la energía eléctrica en baja tensión, etc. Y es un espacio abierto al aire donde puedes estar, tener convivios o salir y refrescar tu vida. Este es el acceso del edificio que entramos por este puente porque el proyecto de la empresa esta quería tener un doble lobby, una para ellos y otra para posibles clientes, porque el edificio tiene 40% más de área de la que ellos necesitan. Y la idea de este segundo lobby es que mientras ellos vayan creciendo, van a rentar ese 40%, entonces este segundo lobby le va a dar servicio del 40%, y vas a entrar por abajo a ese segundo lobby, y a presentas por este puente que está colgado ahí en la parte superior. Me parece que es interesante, y bueno, ya vamos a arrancar. Y también les quiero enseñar este proyecto. Estamos en proceso de recibir permisos por parte de Celubi. Espero de todo corazón que así sea. Con esta abstracción que siempre hacemos de la estructura, si se acuerdan, la torre reforma es una A, o sea, dos muros de concreto con el medio. Aquí es una X. La X se pueden imaginar ustedes que se puede mover así. Entonces la X le pusimos este cuadro que ven ustedes ahí a la derecha, que es donde van a ir todos los flujos, elevadores, escaleras, energía eléctrica, bla, 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 todo lo que ustedes saben. Y esta cruz, con este cuadro, ya no gira. Y bueno, a mí la cruz me recuerda mucho a Barragán, a quien admiro mucho, y este edificio pasó de la Reforma. Les platiqué hace rato que pasó de la Reforma en 2 veces el ancho. Entonces este es el mismo caso, y por eso me voy repitiendo, como ven ustedes, en la parte de arriba. De estos muros en cruz cuelgan atirantadas unas diagonales. Entonces voy a hacer clústeres como si fueran unas jaulas de pájaro colgadas del muro de concreto, de los muros de concreto. Y vamos a ver esto. ¿Qué me permite estos muros y este concepto de jaulas? Me permite no tener un edificio como todos los que hay en el mundo, que piensan que están desde abajo y acaban en el piso 80, 100, no importa. Aquí me permito hacer terrazas. ¿Por qué? Porque la estructuración es interesante. Si no existiera esta estructuración, yo no podría hacer las terrazas y caería yo en lo mismo que hacen todos los edificios, que por supuesto tienen sus columnas, sus losas, llevan cristal y cristal y cristal. Bueno, la cruz, que me parece que es muy interesante, tiene 3 accesos. Si ven ustedes por la parte de abajo, dice acceso al hotel, a las oficinas está a mano izquierda, y el acceso a la vivienda está en la siguiente calle.
al estacionamiento se entra por una calle, se sale por la otra. Evidentemente las dos rampas que no se ahí dibujadas, va una abajo, una arriba de otra. Pero eso nos permite tener pues, espacios diáfanos, como este del comercio, accesos independientes, como esta escalera de la oficina. Y les pido el favor que noten, yo lo puedo marcar, noten que en el centro de la cruz hay un cuadrado que está sin ocuparse. Ese cuadrado es un hoyo de 80 pies de altura. Yo creo que todos vamos a tomar una foto ahí y lo vamos a subir a Instagram. Porque si nos paramos ahí abajo y vemos hacia arriba, este espacio central va a permitir que por medio de un sistema que todos conocemos que es el Venturi, el calor generado en el edificio se va a salir al cielo. ¿Por qué? Porque está abierto el cielo y está abajo de un jardín que es el lobby del hotel. Es decir, tenemos tres usos: hotel, vivienda y oficinas. Cada uno entra por otra calle, cada uno cruza por este espacio vertiginoso, por decirlo de alguna manera, y cada uno va a respirar hacia ahí. Por supuesto que si las oficinas me dicen que quieren cerrar con vidrio hacia el patio, lo pueden cerrar. Lo que no podemos es cerrar horizontalmente, porque entonces primero no cumpliríamos con la normatividad y segundo yo no cumpliría con el Venturi para evacuar los calores del edificio. Entonces eso nunca pasaría. Ustedes este mini videito, hace que estás saliendo del elevador, llegas a este espacio, piense que es un hotel y es vivienda. Entonces este es el pasillo de las viviendas o del hotel. Cada puerta de las que ven ustedes ahí son puertas de acceso a los distintos apartamentos. Y si recuerdan que les conté que el tesis que hicimos en la reforma era para que se pudiera doblar la estructura, aquí decidí hacerle en curva. Y decidí hacerle en curva porque van a ver ustedes ahorita que se voltea para abajo la cámara de barrera. Es muy interesante que se generan círculos enteros, un poco como Luis Kahn, que por supuesto, espero que quede claro que lo admiro mucho. Aquí ves el jardín por donde entras al hotel, y si volteas hacia arriba, pues ves el cielo, por donde yo creo que entra muy poca agua, porque en mi experiencia de lluvia, allá en las alturas, la lluvia es horizontal, no es vertical, y siempre llueve de lado, y de entrar al agua va a entrar muy poca y va a regar el jardín. Entonces, digamos que este es el proyecto, es un proyecto de saudar. Como es diáfana la losa, la estructura, pues la división de cuartos de hotel o de apartamentos pues es totalmente libre. Me permito el lujo de tener terrazas donde yo quiera, me permito tener albercas y todo lo hago como yo quiera o como quiera el cliente, más bien dicho. Las fachadas son estas. Me permití pintar de naranja todos los elementos que están a tensión y de azul los elementos que están a contención, porque les recuerdo que yo estoy cargando una losa y de la losa cuelga como jaula de pájaros el siguiente bloque. Entonces le quité el edificio y vi esta imagen que me emocionó mucho, porque hasta pareciera un cuadro de esos del modernismo al final del siglo pasado, que hacían rayas y los compran por millones de dólares en MoMA. Me parece que es una pieza, que puede ser una pieza de arte esto, porque me explica claramente dónde están las tensiones y dónde están las compresiones. Y para mí eso es un gran logro. En el primer piso ocupable va a haber un restaurante. Les dije que hay accesos independientes del hotel y de la oficina y de la vivienda. Y pues las imágenes son estas. Y estoy muy emocionado de este proyecto. Yo espero de todo corazón que se me diga el viaje así y que los propietarios empiecen a invertir. Y por último, hace unos días me llegó un proyecto que me trae loco. Se llama Ciudad Elsa. Y es que el terreno es este, y tiene nada más la hermosa cantidad de 2 millones y medio de centímetros. Entonces me invitaron a hacer una ciudad donde es el tamaño de la ciudad, en la foto es de la Ciudad de México. Más para que se imaginen el tamaño de esto. Y lo que queremos hacer es una ciudad de data centers. Y
y centros de logística. Y creo que va a ser un acierto. Me tiene muy emocionado este proyecto, porque tiene una escala, así como les traje un terreno de 167 metros de un aeropuerto, este sí como que se nos sale, pero no quise dejar de compartirlo con ustedes. Y ya para acabar, ya no voy a hablar de mí, voy a hablar de otros. Frank Lloyd Wright, en sus proyectos, esos son dibujos de Wright, no de sus ingenieros civiles. Si ustedes se dan cuenta, Wright en sus dibujos entiende la cimentación y entiende la estructuración de los edificios. Vean ustedes el de la derecha, que es el de Johnson, tiene su cimentación, tiene la estructura, que es el elemento vertical, y cómo cuelgan las losas. En el de la izquierda, la otra torre que nunca construyó, la de la milla, pero vean cómo él entiende que necesita una cimentación poderosa. Gaudí, si ven ustedes en sus dibujos, la línea de tierra es la horizontal que está por arriba de la foto. Gaudí entendía su cimentación, entendía que la fuerza, la tolerada es astuta y se va como demonio al suelo. Gaudí lo entendía y la incluía en sus dibujos. A mí cuando daba yo clases me enojaba de sobremanera que veía yo los cortes con los círculos de ejes que parecían globitos, y decía yo, bueno, entonces dice quién lo va a cargar, los globitos. No, la cimentación, pues ponla. Entiende tu cimentación, porque si no entiendes tu cimentación estás mal. Le Corbusier, con su simple domino house, su dibujo incluye la cimentación. Y yo he visto que muchos alumnos de arquitectura, no estoy hablando de ustedes, muchos alumnos de arquitectura no entienden la estructuración. Ramírez Vázquez, cuando presentó su proyecto de Museo de Antropología, presentó este techo, que es una fuente, que el concepto de fuente es posterior. Si tenemos tiempo de cuento por qué fue. Pero si ustedes ven su croquis, está la cimentación presente y está la estructuración presente en su proyecto. No la diseñó el ingeniero como la silla multipatas que tiene Renzo Piano, en el chat, fíjense, en la rayonada. Para mí esa rayonada ya me dice que el señor está consciente que allá abajo tiene un problema. Claro que se le confundió porque por ahí pasa el metro, pero fíjense cómo sus croquis iniciales, según su libro, ese es el croquis inicial del verde, mencionaba ya el problema. Y por último está Foster. Foster en el HSBC de Hong Kong, que no se lo conozcan, vale la pena que lo estudien. Yo creo que es el mejor rascacielos del mundo. Ese rascacielos, su croquis, el de la derecha, fíjense cómo fue la cimentación. Entonces, yo los invito a reflexionar esto que dice Norman Foster. Dice que él cree que la mejor arquitectura viene de la síntesis de los elementos que por separado la hacen. La síntesis de los elementos que por separado forman la arquitectura. Es una expresión de Norman Foster. Y cuando hablamos de esto, no hablo, aquí estoy hablando de la cimentación. Yo les pido el favor que piensen en los tubos de agua, en las escaleras, en la energía eléctrica, en la cimentación, en la energía eólica o geotérmica. Ese es nuestro oficio, la integración de todo en algo que pudiera o no ser débil, pero funcional debe ser. Yo a esto lo llamo estructuración arquitectónica y claramente lo hago en conjunto con mis amigos los ingenieros. Me parece que el oficio de la edificación debe ser entendido como un trabajo de equipo. No somos artistas ni vivimos por separados. Somos parte de un equipo muy grande. Y si no, pues yo me gustaría tener una muy mala arquitectura si no trabajamos en equipo. Mi amistad que tengo con Fidel, además de que son unos amigos que es un paso, es porque trabajamos juntos hasta el gotero de cada elemento. Esa es la clave de un buen arquitecto, yo creo, o de un buen edificio, o de un buen equipo. Les agradezco mucho, espero no haberlos cansado.